Sentaos y descubríos. Tiene la palabra el ilustrísimo señor decano de la Facultad de Ciencias para dar lectura en representación de la misma a la propuesta de nombramiento. En sesión de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias, celebrada el día 27 de abril de 1995, y en base a lo establecido en el artículo 41.i de los Estatutos de la Universidad de Málaga, se acordó por unanimidad proponer al excelentísimo señor profesor doctor don Federico Mayor Zaragoza para la concesión del doctorado honoris causa de la Universidad de Málaga. El ilustrísimo señor secretario general leerá el acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el que se concede nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga al profesor doctor don Federico Mayor Zaragoza. Acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga celebrado el día 21 de diciembre de 1995. En atención a los méritos que concurren en la persona del excelentísimo señor don Federico Mayor Zaragoza, presentados y defendidos por el profesor doctor don Ignacio Núñez de Castro, catedrático de la Facultad de Ciencias, el claustro de la Universidad de Málaga, en uso de la competencia que le otorgan los estatutos de dicha institución, en su artículo 18, letra F, acuerda concederle el título de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga, de lo cual doy fe como secretario general de la Universidad de Málaga a 21 de diciembre de 1995. Alzaos y cubríos. El secretario general, el decano y demás doctores de la Facultad de Ciencias se sirvan a acompañar al recipiendario que va a ser investido doctor honoris causa. Sentaos y descubríos. Se concede la palabra al doctor don Ignacio Núñez de Castro para proceder a la lectura de la laudatio del doctorando. Tiene la palabra. Excelentísimo señor consejero de Educación, excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Dos fines principales atribuye el protocolo académico a la laudatio en el acto solemne de investidura como doctor honoris causa. En primer lugar, la presentación al claustro de doctores de la universidad del candidato y, en segundo lugar, hacer la eulogía del mismo. La personalidad académica del excelentísimo señor don Federico Mayor Zaragoza, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, académico de número de la Real Academia de Farmacia, exrector de la Universidad de Granada y actual director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, es de sobra conocida por ustedes y no necesita presentación al mundo universitario malacitano. Por otra parte, el elogio de sus méritos científicos, mediante la fría enumeración de un amplio y brillante currículum investigador, obviamente supuesto y conocido, tendría el peligro de ocultar o velar el rostro humano de Federico Mayor, don Fede, para los que en las universidades de Granada y Autónoma de Madrid hemos gozado de su cercanía, magisterio y amistad. Su biografía, ampliamente ilustrada, ha sido recientemente publicada por Joaquín Bardavío. Por todo ello, excelentísimos señores y queridos colegas, me vais a permitir que esta laudatio sea en parte un breve retrato de familia
y en parte también colección de sencillos recuerdos de compañero de viaje mezclados con la agradecida admiración del discípulo. Cuando me pidan cuál es mi estirpe, diré que soy linaje del universo entero. Esta sencilla cuarteta de su autorretrato poético nos revela una de las características más acusadas de su personalidad, la universalidad. Universalidad por su educación, por su amplia mirada a la realidad, por su espíritu universitario, por su preocupación por todos los desamparados del mundo que carecen del pan de la cultura y por su quehacer cotidiano al frente de la organización mundial más universal por sus mediaciones y fines. El profesor mayor nació en Barcelona a orillas de ese mar de vocación universal y de ser tejido conjuntivo de culturas, el 27 de enero de 1934. Hijo segundo del matrimonio de Federico Mayor Domingo y Juana Zaragoza Ortega. Federico compartiría el hogar de los Yayos con 4 hermanas, María, Juana, Pepa y María Cinta. En Barcelona estudia el bachillerato en el Colegio Virtelia, continuador de la institución blanquerna, que con su nombre quería de alguna manera heredar el espíritu de nuestro medieval más universal, Raimundo Lulio. Esa época forjará para toda la vida un talante abierto y liberal, seriamente comprometido consigo mismo, con los demás y con las convicciones más profundas del hombre. También en un poema nos ha sintetizado Federico Mayor cuáles son sus convicciones. El espíritu no convertido en rito, que conoce y siente la esencia de las cosas. El final del bachillerato del joven Federico coincide con el traslado de don Federico Mayor Domingo a Madrid como gerente de antibióticos Sociedad Anónima. La licenciatura en farmacia y el encuentro definitivo en segundo año de carrera con María de los Ángeles Menéndez Cheles encauzan desde muy pronto la vida afectiva del joven estudiante. Después de muchos años, cuando han crecido los hijos, Federico, Cheles y Pablo, y han nacido los 6 nietos, Irene y Federico, Andrea y Marta, Claudia y Camila, sigue aún serena y madura la vivencia del primer encuentro. En los surcos de tu piel está grabada nuestra historia. Cada instante está impreso, cada sonrisa y cada llanto. En la Facultad de Farmacia de Madrid se da también el encuentro con el profesor don Ángel Santos Ruiz, el maestro, el introductor de la bioquímica moderna en España en la década de los 40. Son los comienzos. Hay pocos medios para realizar la tesis doctoral. La imaginación tiene que suplir la falta de instrumentación del laboratorio, como diría Bertolt Brecht, hace que Federico encuentre que en un instrumento hay muchos instrumentos. Se termina el trabajo y se puede defender la tesis sobre estudio de la descarboxilasa glutámica de origen vegetal. Don Ángel Santos le pone en contacto con la Escuela Francesa de Bioquímica y en París, en el laboratorio de la doctora Fernande Chatagnier, Fanfan, Federico tiene el que podríamos llamar su primer encuentro en la cumbre. Es presentado al doctor Sir Adolf Hans Krebs. En aquellos momentos, el profesor Krebs está en la cima de la nueva ciencia, la bioquímica, a la que él personalmente tanto ha contribuido. A los pocos días del encuentro, el joven Federico es recibido en Oxford. Comenzará una amistad no interrumpida hasta la muerte del profesor Krebs al comienzo de los 80. La urgencia esperanzada, la tenacidad en el trabajo y la no afectada brillantez le posibilitan que antes de cumplir los 30 años, en 1963, obtenga por oposición la cátedra de bioquímica de la Facultad de Farmacia de Granada. Por aquellos años, la Universidad de Granada descansaba en el prestigio de una poseída tradición secular. El empuje del joven catedrático se hace notar enseguida.
Al poco tiempo aparece el anuncio de la visita y conferencia del doctor Krebs en Granada. Había que ver la cara de admiración de los estudiantes que se preguntaban, ¿Krebs? ¿Pero viene Krebs, el del ciclo? Era la apertura a lo universal en el ámbito de la ciencia, el nuevo aire que traía el joven catedrático. En marzo de 1967, Federico Mayor organizaba en Granada el cuarto Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica, de la que Federico era presidente electo. Los premios Nobel Severo Ochoa, Carl Corey y Luis Felipe Leloir fueron investidos doctores honoris causa por la Universidad de Granada. Por aquellos años pasaron profesores de todo el mundo por Granada. Se organizó el Simposio Internacional sobre el Mecanismo de Acción de Antibióticos en 1971 y la Conferencia sobre la Prospectiva para el Control de Enfermedades Metabólicas Hereditarias en junio de 1973. Recién fundada la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Mayor, con gran visión de futuro, funda el primer departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Española en la Facultad de Ciencias y la especialidad de Bioquímica común para las licenciaturas de Biología y Químicas. Era el mes de septiembre de 1973. Un grupo de jóvenes profesores acompañaron al profesor Mayor de Granada a Madrid. Todos derrochamos entusiasmo y dedicación. Creíamos en una labor común, lo que en gran parte suplía nuestra inexperiencia. Íbamos a contraviento, así se titula el primer libro de poemas de Federico Mayor, pero se luchaba como aquellos remeros que describe Virgilio en las regatas de la Eneida, possunt quia posse videntur. Podían porque les parecía que podían. En el departamento de Madrid se fueron formando un grupo de profesores de la primera generación de discípulos: Magdalena Ugarte, José María Medina, Fernando Valdivieso, Carlos Alonso, Alberto Machado, como los que habían permanecido en Granada: Fermín Sánchez Medina, Mariflor Zafra, Eduardo García Peregrín y María Dolores Suárez en el departamento de Bioquímica, y Luis Alfonso del Río y Juan Pero Donaire en el grupo de Bioquímica Vegetal, fundado por Federico Mayor en la Estación Experimental del Saidín del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y dirigido por el profesor Julio López Gorge. Y aquel grupo de Madrid pudo con el empeño de tanto transformar en realidad lo que era sueño. Curiosamente, el profesor Mayor ha escogido el verso de los remeros de Virgilio para abrir su libro de ensayo, Mañana siempre es tarde. Después de los años de Madrid, llegaron los años de la UNESCO, primeramente como miembro del Comité Consultivo para la Investigación Científica y las Necesidades Humanas en el bienio 76-77. Después, como director general adjunto, llamado por el director general en Bou para llevar un aire fresco a la organización. Elegido director general en 1987 y reelegido por unanimidad con solo 3 abstenciones para un segundo mandato de 6 años el 6 de noviembre de 1993. A grandes brochazos estoy haciendo como el aguafuerte de Federico Mayor. Aguafuertes es el título de su segundo libro de poemas, libro que, como el primero, A contraviento, es en gran parte autobiográfico. Autobiografía de un espíritu que ha sentido hondamente la urgencia de la búsqueda. Pero no lo olvidemos, mañana siempre es tarde, búsqueda urgente, pero esperanzada. Con este poema, que una vez más busca la esencia última de las cosas, se cierra el libro Aguafuertes. Ir a tu encuentro cada noche sin hallarte. Aquí reside la más alta facultad que nos has dado, vivir en la libertad, merodeando interrogantes y certezas, hasta que un día al fin sepamos, hoy solo tus huellas. Estos versos de Federico Mayor son la meditación sobre aquellas palabras del poeta alemán Rainer Maria Rilke, que tanto bebió de las alturas de nuestra serranía rondeña.
No puedes esperar hasta que Dios llegue a ti y te diga, yo soy. Federico Mayor es de la raza de los que no pueden esperar. La urgencia de la vida nunca le ha hecho decir a Federico como a Lope de Vega, mañana le abriremos para lo mismo responder mañana, o vuelva usted mañana de Francisco José de Larra. Para Federico Mayor todavía es posible forjar un futuro común, más acorde con la dignidad humana y muy especialmente con quienes creen lo contrario. Mayor siempre está listo para dialogar con todos los que están dispuestos a esclarecer los horizontes sombríos. El diálogo nace espontáneamente, hombre sencillo, atento a los pequeños y grandes problemas de la vida de sus colaboradores, cercano en las muertes prematuras de la secretaria del rectorado Antoñita y de Alfonso Cano, que buscaba la luz con tanto esfuerzo, a quien Federico Mayor dedica uno de los poemas más profundos. Al cumplir sus 60 años, un comité internacional presidido por Keba Valle se reúne en la UNESCO con el fin de ofrecerle una miscelánea bajo el título Federico Mayor Amicorum Liber. El libro recoge las reflexiones de un centenar largo de mujeres y hombres del mundo de las letras, de las artes, de la ciencia y de la política, que se honran de la amistad de Federico Mayor. Temas fundamentales como la paz, la solidaridad, la justicia, los derechos humanos y la libertad vertebran, juntamente con los testimonios de gratitud personal, 2 volúmenes de 1.400 páginas, porque este hombre clama desde lo más hondo de sí mismo, que mientras viva y pueda articular una palabra, proclamaré al viento de cada amanecer que no debe haber tregua hasta que toda ligadura haya sido desatada. Gabriel García Márquez retrata a Federico Mayor como el optimista insaciable. Sin embargo, me parece más acertada la intuición de Pedro Laín Entralgo en el prólogo de Mañana siempre es tarde. ¿Es este el libro de un optimista?, se pregunta Laín. A su juicio, el libro quiere ser y es el libro de un esperanzado. El optimismo es creencia tácita o expresa de que lo mejor viene por sí mismo, no supone el esfuerzo. La esperanza, en cambio, supone tensión espiritual, esfuerzo sin medida, creer en las personas y creer, como proclama el Salmo de David, que cualquier momento es bueno para comenzar de nuevo. Y dije, ahora comienzo. Recuerdo cómo paseando entre los canales de Ámsterdam en el verano del 72, en el Congreso de la Federación Europea de Sociedades de Bioquímica, le impresionaron a don Federico estas palabras de David, ahora comienzo. Estaban escritas a grandes trazos en una pancarta. Una comuna de jóvenes contestatarios, herencia de un no lejano 68, que vivían en una barcaza abandonada, habían elegido las palabras de David como consigna. La esperanza de Federico viene siempre teñida por la urgencia. Hoy es preciso atreverse a saber y a hacer, a saber hacer, a crear lo inédito, a hacer saber, a enseñar así lo sabido y a dar vigencia social a lo que se sabe y se enseña. Son sus palabras en Mañana siempre es tarde. Uno de sus colaboradores en la UNESCO, Tom Forstenser, ha escrito que esta ética del tiempo, la urgencia de actuar a tiempo, más bien que cobijarse tras la necesidad de mayor información, es el primer imperativo ético del director general. En el preámbulo del Acta Constitutiva de la UNESCO se recoge un principio como ideal de convivencia de los fundadores de la organización. Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Esta cultura de la paz apremia a Federico Mayor como otro imperativo ético. Toda producción del espíritu, todo sistema de pensamiento organizado debe pertenecer a cada hombre y no puede ser objeto de una apropiación exclusiva por parte de nadie. Federico Mayor conoce muy bien que el saber, como el honor, son patrimonio del alma. De ahí su lucha para que todo el saber que se está generando actualmente en el mundo
esté repartido entre todos y de manera especial para que el saber sobre el genoma humano sea declarado patrimonio de la humanidad. Y nos hemos acercado a una de las vertientes más fecunda de su personalidad, su formación científica. La personalidad científica de Federico Mayor viene avalada por su labor productiva en la ciencia en los años de Oxford, Granada y Madrid. Para don Federico estaba muy claro que la tarea del profesor universitario era enseñar y enseñar a enseñar, e investigar y enseñar a buscar la verdad. Alrededor de sí, en Granada y Madrid, creó una escuela de docencia e investigación en bioquímica y biología molecular. La simple inspección de su producción científica en las revistas de gran difusión internacional garantiza esta afirmación. Con su palabra fácil y pausada, enseñó a enseñar. Con su intuición en temas básicos, como la bioquímica del ejercicio, la regulación de enzimas claves en la biosíntesis del colesterol, la regulación del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, la bioquímica perinatal o los modelos experimentales de fenilcetonuria y de sobrecarga de bilirrubina, enseñó a investigar y sobre todo comunicó a la escuela entusiasmo por la ciencia y la investigación. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era el motor que movió a Federico Mayor a consagrar su vida primeramente en la universidad como catedrático y como rector, y después en el campo de la política científica? Como subsecretario del Ministerio de Educación, como vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y como ministro de Educación y Ciencia, como presidente de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica y más tarde como consejero de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio. De nuevo, lo que he llamado la urgencia esperanzada es la respuesta. Veamos sus palabras en Mañana siempre es tarde. La universidad debe bajar a la arena de este mundo sobrecogido y turbado y decir que todavía estamos a tiempo de mudar la tribulación actual en esperanza. No nos encerremos en nuestras torres de marfil, por muchas justificaciones que podamos hallar para ello. Salgamos los universitarios y proclamemos con valentía a los cuatro vientos la urgente necesidad de un cambio de rumbo para que la proa de los países enfilen hacia la paz y no hacia la guerra, hacia la plena realización de todos los hombres y no hacia los intereses de unos cuantos. Decía anteriormente que nos enseñó a investigar y nos contagió el entusiasmo por la investigación. Era el otoño de 1968. Don Federico acababa de ser nombrado en el mes de julio rector de la Universidad de Granada. Llevaba poco tiempo en Granada después de una larga estancia en el laboratorio del profesor Krebs en Oxford, y allí había conocido a un hombre tímido, pero que era, en palabras de Federico Mayor, de los hombres que tienen una vida digna de ser vivida, el profesor Louis Wolff, quien había puesto a punto una analítica sencilla y eficaz para la detección de algunas anomalías metabólicas. La urgencia esperanzada de Federico le hace concebir que es posible en Granada, donde todo es posible, crear una vez más a contraviento un centro de prevención de enfermedades metabólicas y cromosómicas. Un joven profesor de la Universidad de Granada, hoy catedrático de pediatría de nuestra universidad, el profesor Antonio Martínez Valverde, cree en el proyecto y en la persona de Federico para llevarlo adelante. Había nacido el CIAMIC. Se montó un pequeño laboratorio en la entonces Jefatura Provincial de Sanidad bajo la dirección de la doctora Magdalena Ugarte, y un día de septiembre de 1971 el autoanalizador empieza a dar un pico elevado de fenilalanina en el plasma de una recién nacida, María Luisa. Se había detectado y se había salvado la primera fenilcetonúrica de España. Pude ver la emoción de aquel equipo. María Luisa tiene hoy 25 años, ha sacado las oposiciones de administrativo de la Junta de Andalucía y trabaja en la Dirección Provincial de Sanidad, donde fue diagnosticada. Años más tarde nacería su hermano Paco, también fenilcetonúrico. Hoy, según creo,
estudiante de matemáticas. Actualmente la detección de algunas metabolopatías se hace rutinariamente a todos los niños recién nacidos en nuestro país, pero la semilla se dejó caer hace casi 30 años en Granada. Estimados colegas, esta es a grandes rasgos la persona que hoy entra a formar parte de nuestro claustro universitario, con el máximo honor que nuestra joven institución, según sus estatutos, tiene para distinguir a personalidades relevantes en el ámbito de la ciencia y la cultura. Cuando tantos modelos de identificación efímeros y banales se presentan a las jóvenes generaciones, nuestra universidad se honra en poder presentar a sus estudiantes el ejemplo de una vida dedicada a la ciencia, a la solidaridad humana y a la construcción de la paz mediante el diálogo. En sus años de rector de Granada se consolidó la recién nacida Facultad de Medicina y el Colegio Universitario de Málaga. En el año 1982, como ministro de Educación y Ciencia, puso las primeras piedras de las facultades de Ciencias y Letras. Hoy nos felicitamos y alegramos de tenerle entre nosotros. Alzaos y cubríos. Se va a proceder a la solemne investidura de doctor honoris causa de don Federico Mayor Zaragoza. Por el claustro de la Universidad de Málaga, a propuesta de la Facultad de Ciencias y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos científicos, habéis sido nombrado doctor honoris causa de la misma. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Os impongo como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia, que os cumple enseñar y adelantar, y que sea para vos significación y aviso de que por grande que vuestro ingenio fuera, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y de sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, uno y otro signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora, en nombre del claustro, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros.
Invito al nuevo doctor honoris causa a prestar promesa de fidelidad. Munere functurum, quod stipulorum proventum, universitates honorem possim augere. Tiene la palabra el doctor honoris causa don Federico Mayor Zaragoza. Hay que acabar para siempre con cualquier vagarosa imagen de la ilustración y la cultura, donde éstas aparezcan como aditamento ornamental que algunos hombres ociosos ponen sobre su vida. No cabe tergiversación mayor. La cultura es un menester imprescindible de toda la vida, es una dimensión constitutiva de la existencia humana, como las manos son un atributo del hombre. Ortega y Gasset, Misión de la Universidad, 1930. Excelentísimo señor consejero de Educación de la Junta de Andalucía, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Málaga, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Almería, señora alcaldesa, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señor director del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, mi querido amigo Ignacio Núñez de Castro, mis queridos colegas, profesores, alumnos, señoras y señores. Más o menos por esta fecha, hace 64 años, la Universidad de Granada, viejo tronco del saber de donde brotó el espléndido retoño, que hoy es la Universidad de Málaga, celebró el 4º centenario de su fundación. En el marco de la solemne conmemoración, José Ortega y Gasset pronunció una conferencia en el curso de la cual insistió sobre el carácter específicamente europeo y profundamente original de la institución universitaria, frente al poder político, que es la fuerza, y a la Iglesia, que es el poder trascendente. Dice Ortega, la universidad se alzó como genuino y auténtico poder espiritual. Era la inteligencia como tal, exenta, nuda, y por sí, que por primera vez tenía la audacia de ser directamente una energía histórica. Fin de citación. ¿Qué funciones realiza hoy esta institución que el filósofo madrileño consideraba la encarnación histórica de la inteligencia humana? Como ustedes bien saben, las tareas de la universidad pueden resumirse en unos pocos conceptos que encierran un mundo de complejidad: formar a los profesionales que la sociedad necesita, desarrollar la investigación científica y técnica y conservar y transmitir la cultura, enriqueciéndola con el aporte creador de cada generación. Aunque estrechamente relacionadas con la vida política, económica y social, estas tareas universitarias tienen un perfil propio, integran un conjunto de actividades más vinculadas a la ética y las convicciones vigentes que al utilitarismo y la inmediatez, anejos a estos otros ámbitos de la existencia. Por eso me gusta repetir que el cometido fundamental de la universidad es un cometido prepolítico, o si me permiten el neologismo, polético. Esta dimensión ética de la labor universitaria cobra especial relieve ahora, en los albores de un nuevo siglo, en esta época de rápidas transformaciones que afectan a casi todos los órdenes de la vida individual y colectiva,
y que amenazan con borrar los puntos de referencia, con deshacer los asideros morales que permitirían a las nuevas generaciones construir el porvenir. Ante la celeridad y el carácter negativo de algunas de estas tendencias, la universidad ha de erigirse en baluarte de los valores esenciales del espíritu y en la gran animadora de un movimiento ético que devuelva a la inteligencia el sentido de la solidaridad y del compromiso. Porque a fin de cuentas, el riesgo sin conocimiento es peligroso, pero el conocimiento sin riesgo es inútil. La comunidad académica tiene en este sentido una doble responsabilidad, derivada del caudal de saberes que posee y de su conexión estratégica con los sectores clave del desarrollo y la transformación socioeconómica. El conocimiento, que es la brújula de la sociedad moderna, ha de fijar el rumbo de la acción, pero para saber hacia dónde vamos es preciso fijarse puntos de mira muy elevados, como nos recuerdan los versos de uno de los heterónimos de Fernando Pessoa: la luna brilla por igual en el mar y en los pequeños charcos, porque está suficientemente alta. La gran conspiración ética que propongo incansablemente se basa en una movilización contra la violencia y sus causas profundas, la miseria, la exclusión, la ignorancia, la injusticia y la tiranía. Porque la paz es la condición sine qua non para que prosperen el desarrollo y la democracia, la premisa fundamental de la libertad y de la equidad. Ningún derecho se puede ejercer en medio de la guerra. Ningún esfuerzo de transformación socioeconómica dará fruto en situaciones de conflicto. Excelentísimo señor rector, en 1974 los países industrializados prometieron, en el marco de las Naciones Unidas, que dedicarían el 0,7% de su Producto Nacional Bruto a la ayuda para el desarrollo de sus vecinos menos afortunados. Desde entonces, las asimetrías y las desigualdades han seguido agravándose, incluso en los países donde el crecimiento económico ha sido más enérgico. El informe sobre desarrollo humano que las Naciones Unidas publicaron en 1996, hace unos meses, confirma esta tendencia con abundancia de datos macro y microeconómicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 1% de las personas más acaudaladas disponían en 1975 del 20% de la riqueza. En 1990 acumulaban el 36%. En 70 países de Asia, África y América Latina o del este de Europa, los ingresos medios de la población son hoy inferiores a los de 1980. A mediados de 1996 había casi 800 millones de personas sin trabajo en el mundo. Mientras tanto, la fortuna de los 358 mayores multimillonarios supera el ingreso conjunto hoy de 2.300 millones de personas. Todo esto demuestra, entre otras cosas, que no hemos sabido cumplir nuestra promesa de ayuda a los países en desarrollo que formularon las Naciones Unidas por unanimidad en 1974. Al contrario, le hemos impuesto normas draconianas para la financiación del desarrollo. Les hemos impuesto también nuestros modelos políticos, constitucionales, educativos y culturales, sin tener en cuenta la especificidad de cada pueblo y de cada cultura. Además, después los hemos tachado de corruptos, sin pensar que los ejemplos que proporcionábamos desde la otra ribera no eran precisamente paradigmas de honradez. Resulta evidente que no se puede poner como condición para la ayuda al desarrollo lo que es consecuencia del mismo, la democracia, la estabilidad. Los valores y las pautas de conducta que propician la convivencia, el pluralismo y la participación cívica. Estas características no pueden ser el fruto de la pobreza, la frustración, la ignorancia y la soledad. Hoy, muchos de estos países son una fuente de conflictos no solo para sus vecinos, también pobres, sino para las naciones industrializadas, a donde exportan refugiados, víctimas de la guerra o inmigrantes ávidos de trabajo y de una vida digna. Y nosotros lo rechazamos con métodos que no solo vulneran la solidaridad internacional,
sino que constituyen en muchos casos una violación flagrante de los derechos humanos. Quizá hemos olvidado ya que hace apenas 30 años la emigración era un factor esencial del llamado milagro económico de España. Qué pronto se pierde la memoria en la prosperidad. En un mundo dramáticamente unificado por el avance de las comunicaciones, este abandono no puede perpetuarse impunemente. El mundo es hoy ya uno o ninguno. Las sociedades saciadas de Occidente lo van descubriendo con demasiada lentitud cuando la miseria desembarca en sus propias orillas o la droga y la exclusión golpean a sus propios hijos. Los países en vías de desarrollo han visto disminuir el apoyo externo y la relevancia de sus asociaciones regionales mundiales. Pero en el proceso han aprendido algo esencial, que su fruto dependerá de sí mismos y que no deben aceptar requisitos ni condiciones para la asistencia externa que no concuerden con sus propios diseños de futuro. Excelentísimo señor consejero de Educación, señoras y señores, la inequidad vigente no solo amenaza a los países más pobres. La interdependencia y la planetarización de las corrientes y tendencias han unificado el mundo en que vivimos hasta el punto de que ningún conflicto, ningún peligro, ninguna injusticia nos ha de resultar ajena. Como en el verso de John Donne, no cabe preguntarse por quién doblan las campanas. Las campanas están doblando por ti, por mí, por todos y por cada uno de nosotros. No es posible que en un continente haya que pagar a los campesinos para arrancar los cultivos y evitar así el exceso de producción, mientras que en otro al lado haya pueblos enteros que padecen hambre, sed y epidemias, o que persistan las barreras a la información y el conocimiento, mientras circula libremente por las redes electrónicas el dinero negro, producto del tráfico de drogas, de armamentos o de personas, mientras se blanquea el dinero de la infamia y de lo abominable. La solución de estos problemas exige una profunda reforma estructural. El humanitarismo es, en el mejor de los casos, tan solo un paliativo que no alcanza a eliminar las causas de la injusticia y de la desigualdad. A la situación intolerable de los niños de la calle, que malviven inhalando disolventes hasta caer abatidos por algún escuadrón de la muerte, o a la explotación laboral o sexual de los menores, no pueden aplicárseles soluciones caritativas. La opinión pública ha visto aliviada cómo se superaban hace algunos años las últimas modalidades del apartheid racial, pero lo que tuvo lugar por el milagro de la personalidad de Nelson Mandela no se ha repetido en el aspecto social. Persiste un apartheid social hoy que pone en peligro nuestro futuro colectivo, ya que no puede haber paz mientras millones de personas vivan en condiciones infrahumanas. Incluso en los países desarrollados empieza hoy a cumplirse aquella frase famosa de Paul Valéry: el futuro ya no es lo que era. No se trata solo de un asunto moral, sino también de la certeza práctica, fácilmente verificable, de que no podremos dar respuesta efectiva a muchas de estas amenazas si no contamos con el suficiente clamor popular que promueva medidas innovadoras llenas de coraje y de lucidez, porque el siglo XXI alborea bajo el signo dual de la democracia y de la complejidad. No hay soluciones simples para los complejos problemas de nuestra época. No se pueden ofrecer a los decisores, aunque a veces sea con buena voluntad, percepciones simplificadas de la realidad compleja. Hoy contamos con medios para hacer frente a la complejidad. El tratamiento a tiempo es la razón del diagnóstico. En muchos aspectos sociales, económicos, del medio ambiente, estamos reiterando los diagnósticos, estamos haciendo informes y más informes porque no nos atrevemos a aplicar los medios correctos, los tratamientos adecuados cada vez más urgentes. Y así, para nuestro infortunio y para nuestra vergüenza, se llega a veces, por no utilizar el buen diagnóstico, a conocer el diagnóstico perfecto, la autopsia. La indispensable tarea de anticipación y de prevención a la que estamos abocados viene a ser un esfuerzo de inversión
en lo que podríamos denominar intangibles sociales. Es un empeño callado, casi siempre invisible, de modular los valores, los usos y las creencias que constituyen el único medio de forjar un mundo más libre y más solidario, donde pueda alcanzarse el desarrollo pleno y armónico de las personas y de los pueblos. No puede haber respuestas elitistas ni parciales para los desafíos que exigen respuestas globales y emancipadoras de la sociedad en su conjunto, al igual que las asimetrías en la distribución de las riquezas y los conocimientos, las asimetrías de género también deben corregirse. Vivimos en un mundo androcéntrico. Somos los varones los que ocupamos el 95% de los cargos de gobierno y 90% de los escaños parlamentarios a escala mundial. ¿Cómo puede ir bien el mundo si se desoye la voz de casi la mitad de la tierra? La participación de todos en las decisiones que fijen el rumbo de la sociedad se convierte así en una de las claves para afrontar los retos del futuro inmediato. No hay ciudadanía cabal sin participación efectiva en todos los ámbitos de la vida política de una nación. Cada quien, en la medida de su talento y de sus posibilidades, tiene el deber de aportar su contribución al esfuerzo común. Globalidad, complejidad e irreversibilidad son, a mi criterio, las tres grandes pautas que deben guiarnos en la conciencia planetaria que hoy constituye ya la única base firme para asegurar un porvenir y un porhacer más luminoso a nuestros hijos. Mis queridos colegas, señores profesores y alumnos, señoras y señores, los nudos gordianos de nuestra época son de todos conocidos. La exclusión y la discriminación con pretextos étnicos, culturales o ideológicos, la miseria urbana y la decadencia de las zonas rurales, las emigraciones masivas, el despilfarro de los recursos del planeta y el deterioro del medio ambiente, las nuevas pandemias como el SIDA y las antiguas que cobran renovada virulencia como la tuberculosis o el paludismo, el tráfico de armas, de drogas, de dinero negro, la guerra y la violación de los derechos humanos. Son nudos que debemos cortar de manera tajante, pero pacífica, con la palabra y no con la espada. La complejidad del mundo actual no permite, repito, formular soluciones sencillas para estos problemas de extraordinaria complejidad. Un planeta de 6.000 millones de habitantes que viven en una interdependencia cada vez mayor y que disponen de una tecnología cada día más refinada, no admite el análisis reduccionista que pretendía hasta hace poco buscar una causa única de todos los males y, una vez identificada esta, conseguir el remedio mágico, una suerte de bálsamo de fierabrás que curaría de golpe todas las aflicciones. En cambio, sí es posible concebir un conjunto de medidas parciales cuya aplicación tendría un efecto decisivo sobre esta gama de problemas que acabo de enumerar. Grosso modo, esas soluciones atañen a la gobernabilidad democrática, la educación y la ciencia, la cultura y el desarrollo duradero y la construcción de la paz. El auge mundial de la democracia y su extensión reciente a países que nunca antes habían conocido gobiernos designados por voluntad popular, ha puesto nuevamente de relieve los peligros que amenazan al sistema democrático cuando se aplica en medio de la pobreza y de la rivalidad étnica. En ausencia de un desarrollo socioeconómico suficiente, la participación ciudadana en la toma de decisiones resulta simbólica o inexistente y las instituciones democráticas pierden su sentido hasta quedar degradadas a mera representación formal. Para pasar de la democracia formal a la real, es preciso que los órganos de gobierno garanticen a todos por igual la libertad, la seguridad y el amparo jurídico, el respeto de los derechos humanos, en especial el de las minorías, y el funcionamiento eficaz de la justicia son los dos grandes pilares de la gobernabilidad democrática, pero
La construcción de este edificio jurídico suele ser obra de estadistas, no de políticos que actúan con la vista fija en el horizonte de las próximas elecciones, sometidos al corto plazo y a la tiranía de las encuestas, porque en última instancia hacer política no consiste en mirar lo mismo, pero sí en la misma dirección, y consiste sobre todo en no mirarse uno a sí mismo. Señoras y señores, los creadores de las Naciones Unidas supieron anticiparse a muchas de las tendencias negativas que hoy padecemos. Así, la Constitución de la UNESCO advierte que los cometidos de justicia, paz y libertad que la organización se ha fijado no pueden, y cito textualmente, fundarse exclusivamente en acuerdos políticos y económicos entre gobiernos, sino que exigen la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Las instancias e instituciones que deberían, superando el día a día las encuestas de opinión y la miopía del corto plazo, trazar los grandes rasgos conducentes a un futuro más justo, pacífico y libre, no parecen en este fin de siglo y de milenio tener las convicciones, la fe y la pasión o la compasión de quienes al final de la última guerra fundaron las Naciones Unidas, organizaron el Plan Marshall y redactaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿A qué se debe este silencio de los líderes, de los intelectuales? Las élites culturales y políticas no pueden ofrecer propuestas imaginativas para hacer frente a la situación del mundo. ¿No pueden? ¿No quieren? ¿O es que sin darse cuenta están pasando de sujetos responsables a objetos de la macroeconomía y de la macropolítica? ¿O es que buscamos fuera respuestas que solo se hallan dentro de cada uno de nosotros? El rigor del razonamiento económico, excelente si se aplica al ámbito de los negocios, no puede convertirse en ortodoxia que juzgue y decida sobre el resto de la vida colectiva. Hoy en día, la ortodoxia neoliberal atenta solo a los índices macroeconómicos, desdeña la existencia cotidiana de los ciudadanos y amenaza con propiciar el descontento popular. Los países industrializados tratan de comprar las materias primas que necesitan a bajo precio, producidas en lejanos países en condiciones laborales y retributivas escandalosas, y vender sus productos manufacturados lo más caro posible, al tiempo que erigen barreras proteccionistas que convierten los llamados mercados libres en mercados cautivos. Esta ley de hierro del mercado genera una espiral de paro, empobrecimiento y tráfico ilícito que termina por socavar tanto a quienes la aplican como a los que la padecen. Como dijo el primer ministro de Jamaica a los ministros de Educación de América Latina y del Caribe, reunidos en Kingston bajo los auspicios de la UNESCO hace tan solo 3 meses, economía de mercado puede, sociedad de mercado no. El hombre no está en venta, añadiría el vicepresidente del Parlamento Europeo, señor Fontana. La privatización indiscriminada, que ha sido el corolario del auge neoliberal, no garantiza por sí sola la mejor distribución de la riqueza. El dinero, en vez de afluir a las arcas del Estado, se acumula con frecuencia en manos de las grandes empresas multinacionales y de los bancos. Por definición, estos intereses sectoriales no representan a la sociedad en su conjunto. Solo los poderes estatales, elegidos democráticamente por la mayoría de los ciudadanos y supervisados por un sistema judicial independiente y eficaz, son capaces de orientar el desarrollo en beneficio de todos. Excelentísimo señor rector, excelentísimos e ilustrísimos señores y autoridades, señoras y señores, con el propósito de hacer frente a los retos que plantea la educación para el siglo próximo y contribuir de este modo a la creación de una universidad abierta, integradora, dinámica y diversificada, que sea un motor de desarrollo integral, la UNESCO constituyó en 1993 una comisión independiente presidida por el que fuera presidente de la Comisión Europea, señor Jacques Delors. En su informe final,
Este equipo de prestigiosos educadores ha destacado 4 pilares como base de la labor docente: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. A mí me gusta añadir una tarea que considero de especial relevancia en estos años: aprender a emprender, porque la universidad ha de ser un semillero de futuros empresarios, no un almacén de funcionarios impectore, porque la dinámica de nuestra época exige que los graduados universitarios, que han tenido el privilegio de recibir la mejor educación en las mejores instalaciones del país, contribuyan a la creación de empleo y al bienestar de los demás. Sapere aude. Al atrévete a saber horaciano hay que añadir ahora el saber atreverse. Aprender a emprender, atreverse a arriesgarse. Las soluciones propuestas en el informe refuerzan y complementan la estrategia trazada en los acuerdos de educación para todos aprobados en las conferencias de Jomtien en 1990 y de Nueva Delhi en 1993, los principios del programa Aprender sin Fronteras y las iniciativas transdisciplinarias de la UNESCO, como el proyecto de educación e información sobre el medio ambiente y población para el desarrollo. La creación de redes informáticas que faciliten la transferencia de datos y de saberes, el intercambio de profesores y de alumnos entre el norte y el sur, y la promoción de la cooperación internacional en la investigación científica y en la docencia son otras tantas contribuciones de la organización a esta tarea. La UNESCO considera que la aplicación de las innovaciones científicas será de particular importancia para hacer frente a los retos demográficos y medioambientales que ya se perfilan en el horizonte del siglo próximo. Algunos de estos son tan viejos como el hombre, pero otros tienen su origen en los cambios que la propia tecnología induce en los seres vivos y en su entorno natural. Entre estos últimos cabe mencionar los problemas éticos que plantean los avances en materia de genética y de biología molecular que permiten actuar sobre las fuentes mismas de la vida humana. La UNESCO se ha situado a la vanguardia de la reflexión en este ámbito mediante la creación del Comité Internacional de Bioética, la organización de importantes conferencias internacionales y la publicación de las obras más relevantes sobre el tema. La revolución de las comunicaciones, que transforma casi a diario la vida de millones de personas en todo el planeta, contribuye a dar mayor relieve a algunos de los desafíos básicos de la contemporaneidad. Las nuevas tecnologías encierran un potencial didáctico enorme, ya que nos permitirán sin duda alcanzar a aquellas personas que afuera por su edad, por su ingreso, por su ubicación geográfica, habían quedado hasta ahora al margen de los sistemas docentes tradicionales. Alcanzar a los hasta ahora inalcanzados, incluir a los hasta ahora excluidos, es una de las grandes posibilidades con estos nuevos equipos, con nuestras nuevas tecnologías. Los conceptos novedosos de la universidad virtual, la transmisión de datos mediante ordenadores o los sistemas de tipo multimedia son excelentes, siempre y cuando se empleen como lo que son, herramientas, instrumentos al servicio del ser humano y no fines en sí mismos. Nuestra civilización, que posee ingentes medios técnicos, podría perder paulatinamente el sentimiento humano, la pasión, que es el fermento de toda cultura, la compasión, la ternura, hasta el punto de convertirse cada día más en una sociedad de espectadores saciados que renuncian a ser protagonistas de su propia existencia. A muchos de los niños y adolescentes de las sociedades más favorecidas de hoy les sobran juguetes y ordenadores y les faltan caricias y conversaciones familiares. Por eso, al plantear la necesidad de un desarrollo endógeno, la UNESCO formula una exigencia ética de largo alcance, porque la emoción que produce la experiencia humana es insustituible. Al pienso, luego existo de Descartes, hay que añadir ahora, siento, luego existo, porque somos lo que pensamos, lo que descubrimos, lo que inventamos, lo que amamos, lo que odiamos, lo que vemos, lo que soñamos, lo que recordamos, lo que olvidamos. Esto es lo que somos. La expresión suprema de la cultura es nuestro comportamiento cotidiano. Mis queridos colegas, señoras y señores,
¿Qué características debe revestir la universidad del siglo XXI para que sea capaz de cumplir con su cometido ético? Primero, debe ser una institución basada en el mérito, como señala el artículo 26.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y dice así: todos tendrán acceso a la enseñanza superior en función de sus méritos. Todos, es decir, profesores y alumnos, en función de sus méritos. Considero tan importante este artículo, tan transformador su mensaje, que he decidido convocar para 1998 una conferencia mundial de educación superior a fin de que a lo largo de toda la vida todos puedan beneficiarse de este foro de formación, de encuentro, de reflexión, de investigación, de inquietación, de inquietud, como diría Cándido Méndez, que debe ser la universidad de mañana. La calidad académica no se logra con profesores que adquieren prematuramente un puesto vitalicio. La seguridad de la cátedra puede ser un factor positivo, siempre y cuando el aspirante acredite primero el mérito que le asiste. El déficit de funcionamiento de la universidad actual refleja un déficit conceptual. Las políticas de austeridad y ajuste estructural mal orientadas no contribuyen a remediarlo porque se limitan a reducir en todo el mundo el personal. Esta situación solo puede aliviarse mediante la incorporación del mejor personal, profesores y alumnos. Luego, la universidad debe ser autónoma, pero dispuesta en todo momento a rendir cuentas a la sociedad a la que sirve. Debe asimismo ser una atalaya atenta al futuro, capaz de anticiparse a las tendencias negativas y ofrecer soluciones a los poderes públicos. Solo con este enfoque preventivo lograremos transformar la universidad en un centro dinámico que contribuye a hacer realidad el ideal de la educación permanente para todos. La puesta en vigor de una efectiva democratización de la enseñanza es requisito indispensable para lograr la participación de toda la ciudadanía en la vida política y social. Participo, luego existo, es el principio cartesiano de toda democracia. Si no participo, no existo como ciudadano. Al tiempo que desarrolla estas tareas orientadas hacia el futuro, la universidad debe ayudar a preservar el legado de las generaciones precedentes. La cultura y la naturaleza, tanto como las formas intangibles del patrimonio, tradiciones, ritos, fiestas y costumbres, pero también el patrimonio genético y sobre todo el patrimonio ético. Este último, el patrimonio ético, adquiere cada vez mayor relevancia porque los valores que dejemos a las generaciones venideras determinarán la arquitectura del mundo de mañana. Esta exigencia de conservar el legado del pasado y de aumentarlo es una de las formas de inventar, de reinventar, de rehacer cada día el porvenir. Tenemos que vivir y transferir este sentimiento fundamental de pertenencia, de defensa de unos valores fundamentales que nos aupan como seres humanos, que reflejan nuestra conciencia, que motivan nuestros actos. El triángulo interactivo que forman la paz, la democracia y el desarrollo, esbozado al principio de mi intervención, solo es efectivo cuando lleva por eje la educación y cuando está animado por la solidaridad y el sentimiento de justicia. Sobre la humilde mesa de trabajo de l'Abbé Pierre, en su despacho de las afueras de París, hay enmarcada una frase que resume cabalmente esta idea. Solo hay una urgencia: compartir. A medida que nuestra sociedad planetaria crece en número y complejidad, los vínculos entre la necesidad de compartir, la posibilidad de participar y la capacidad de prevenir resultan cada día más evidentes. Pero estos vínculos solo serán fructíferos si somos capaces de forjar una universidad abierta y dinámica, donde la educación se lleve a cabo mediante el único método eficaz: la pedagogía del ejemplo y la pedagogía del amor. No hay otra pedagogía. Como nos recuerda el poema de Miquel Martí i Pol, días y días de callado sacrificio no son sino el precio y la medida de este amor que nos sostiene y estimula. Excelentísimo señor rector,
no podría venir esta hermosa ciudad de Málaga a recibir esta distinción académica tan importante, que tanto me emociona, que tanto me honra, que tantas evocaciones me produce, sin recordar la memoria de mi amigo José María Laza, a quien tanto quería y que hace unos años falleció aquí como del rayo, para usar la metáfora con que Miguel Hernández describe la temprana muerte de Ramón Sige. José María y yo compartimos muchas experiencias, pero sobre todo compartimos muchos proyectos. Quisimos hacer muchas cosas juntos, pero no pudo ser. Su recuerdo me acompaña desde entonces y en algunas de mis páginas quizá pueda verse como una delicada filigrana la sombra de aquellos sueños compartidos. Hay otra persona que deseo recordar en esta ceremonia porque la luz y las formas del Mediterráneo llevan su huella, desde que él nos enseñó maneras nuevas de mirarlas. Me refiero, claro está, a Pablo Picasso. Ciertos talentos artísticos trascienden tan completamente la órbita de nuestra dominación comprensiva que nos ponemos fácilmente de acuerdo para calificarlos de genios. Pero algunos genios son avaros o viven pocos años y nos dejan una obra exigua, de extraordinaria calidad pero breve. Nos quedamos entonces con la miel en los labios, con ganas de ver más, de leer más, de escuchar más. Tenemos la penosa impresión de una promesa cumplida solo parcialmente, de que se ha truncado una fabulosa posibilidad de enriquecimiento cultural. Con Picasso ocurre exactamente lo contrario, porque vivió mucho y muy intensamente, porque a la desmesura de su genio artístico supo añadir una férrea disciplina de artesano. Este gran malagueño nos ha legado una obra que es una verdadera constelación de hallazgos, un universo inagotable de formas y de colores. Ese talante demiúrgico hace pensar en la asombrosa creatividad de Lope de Vega, al que sus contemporáneos, agotados ya los adjetivos, llamaban admirativamente monstruo de la naturaleza. Son estos seres capaces de mirar de otra manera, como Nelson Mandela, como Martin Luther King. Son estos los que pueden dar a los días de hoy, en estos albores del próximo milenio, unas nuevas perspectivas luminosas. Señor rector, concluyo dándole las gracias muy sinceramente a todos los profesores, alumnos de esta gran universidad, que muy particularmente me gusta ver crecer y desarrollarse. Concluyo, pues, con el deseo y el augurio de que la Universidad de Málaga será torre de vigía y faro en este alborear de un siglo y de milenio que a todos nos implica y compromete por igual. Torre de vigía y faro para los malagueños, pero no solo para los malagueños, para los andaluces, para los españoles, este maravilloso mosaico que todos tenemos que fomentar y preservar, para los europeos, pero no solo para los europeos, qué error si fuera solo para los europeos, para el mundo, porque la universidad es universal por definición y Málaga es universal por vocación, por su belleza natural y cultural y por el talento de los malagueños. Muchas gracias. Excelentísimo señor consejero de Educación, excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Almería, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, profesoras, profesores, personal de Administración y Servicios, alumnas y alumnos, señoras y señores. El claustro de la Universidad de Málaga acaba de recibir al profesor Mayor Zaragoza como nuevo doctor honoris causa.
y lo ha hecho con la solemnidad de la tradición que hunde sus raíces en la historia y sigue viviendo entre el latín medieval y el rito fraterno de la Ilustración. Con el ceremonial que representa el acto supremo de difusión del conocimiento, la esencia del espíritu universal de la institución, el acto formal con que nuestros ancestros invitaban a hombres de ciencia a formar parte del claustro. Hoy, la Universidad de Málaga acaba de recibir al científico apasionado capaz de integrar la biología molecular y las humanidades, al investigador y maestro de investigadores que desde foros internacionales lucha por dignificar al hombre a través de la cultura, al profesor que sigue propugnando una universidad en la que hacer de cada inteligencia una conciencia. Hoy por hoy, hablar de educación conduce casi siempre al debate político. Tal vez, algún día, la tendencia se invierta y, como preconizaba Nietzsche, sea la política quien contemple solo problemas de educación. Sería, desde luego, un elocuente rasgo de madurez. La sociedad habría entendido entonces que solo a través de la cultura se puede transformar la realidad en utopía y el mercantilismo en solidaridad con los menos favorecidos de la tierra. Habría entendido con el profesor Mayor Zaragoza que no se puede vivir de espaldas y a costa de la pobreza. Es precisamente la sociedad de nuestro tiempo quien, siempre que se ha sentido inmersa en la incertidumbre del futuro, ha buscado la respuesta en los ámbitos universitarios. Ha buscado el saber en quienes, desde el rigor de las ciencias y las humanidades, podían señalar nuevos horizontes de progreso, nuevos horizontes de esperanza. En nuestro continente, además, las universidades fueron desde sus inicios el pilar fundamental de la construcción europea, al consolidar los vínculos del saber por encima de fronteras y aldeanismos. A lo largo de los siglos, estos ideales nos dejaron un patrimonio cultural, científico, humano, que es el mejor legado posible para la futura generación de europeos. Conservemos ese legado. Sería un triste contrasentido que tantos siglos después la convergencia económica se hiciera precisamente desde la marginación de las universidades públicas. Para nosotros en particular sería una verdadera tragedia que entre las menos favorecidas estuvieran las universidades andaluzas. Significaría que al no poder formar profesionales de nivel europeo, volveríamos a quedar relegados a segundos o a terceros puestos. Quienes viven en el legítimo convencimiento de que España no debe perder el tren de la convergencia, tampoco deben olvidar que las universidades no merecen ir en el vagón de cola. Al contrario, desde el poder político, desde el poder económico, debemos entre todos hacer lo necesario para que España cuente con una universidad digna de su historia, una universidad en la que florezcan grandes propuestas de vida, proyectos de convivencia que nos consagren como un pueblo de vanguardia, no solo en los indicadores macroeconómicos, sino también en la cultura. Una universidad que constituya un puente intelectual y humano hacia el exterior, que haga comprender a los jóvenes que aún es posible la esperanza, la solidaridad entre las razas, la solidaridad entre los pueblos. Una universidad, en fin, donde sea posible que cada mañana amanezca un nuevo día para luchar en favor del hombre. Profesor Mayor Zaragoza, sea usted bienvenido al claustro de la Universidad de Málaga.
Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Málaga, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Permítanme tan solo unas breves palabras de felicitación, pues un acto como este, en el que estamos participando, tan solemne, pero también cargado de emotividad, no conviene alargarlo innecesariamente más allá de los límites de lo razonable. El doctorado honoris causa se concede siempre para reconocer una meritoria labor personal, una trayectoria vital y profesional en la que destaca el servicio a la colectividad en el campo intelectual, de la creación, del estudio, del conocimiento, de la cultura. Federico Mayor Zaragoza, universitario de pro, investigador de reconocida valía, rector que fue de una prestigiosa universidad, la de Granada, donde, puedo dar fe de ello, ha dejado un recuerdo imborrable, y no solo en el mundo académico, sino en toda la ciudad. Federico Mayor, actualmente director de la UNESCO, organismo internacional que vela por la educación, la ciencia y la cultura, es el hombre que recibe con toda justicia este doctorado honoris causa. Difícilmente se podría encontrar mejor candidato y con mayores méritos para este reconocimiento académico y público que hoy rendimos a este español universal. No me resta, pues, sino felicitar de todo corazón a Federico Mayor por su nuevo doctorado y también a la Universidad de Málaga por el acierto y la pertinencia al acordar esta investidura. Toda la comunidad universitaria y aún toda la sociedad andaluza nos sentimos orgullosos de tener entre nosotros, sintiéndolo tan vinculado a nuestra tierra, a la persona del doctor Federico Mayor Zaragoza. Enhorabuena. Alzaos y cubríos.